Ya hemos estudiado ampliamente que para entrar al reino de Dios o al reino de los cielos, que son expresiones sinónimas, tenemos que nacer de nuevo espiritualmente hablando. Y hemos explicado en 2 cultos lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se produce cuando una persona escucha el mensaje del Evangelio, recibe a Cristo en su corazón como Salvador y Señor, le confiesa arrepentido todos sus pecados y comienza a seguirlo firme y fiel hasta el final de su vida para luego entrar al cielo. Así que es vital nacer de nuevo. Ahora, ¿qué pasa cuando uno nació de nuevo? Uno es salvo, pero esa salvación ¿se la puede perder o nunca más se la puede perder? Sí, esa salvación se la puede perder si uno es negligente, si uno se aparta del Señor, si uno deja de orar, si uno deja de meditar en la palabra de Dios, si uno deja de congregarse. Así que debemos cuidar nuestra salvación con verdadero temor y con verdadero temblor. Debemos cuidar nuestra salvación. Así que de ese tema se trata. El título de este mensaje se llama Debemos cuidar nuestra salvación. Y el primer aspecto que yo quiero mencionar es una severa advertencia a no descuidar la salvación. La palabra de Dios nos da una severa advertencia para no descuidar nuestra salvación. Y se lo quiero mostrar en la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4, leemos: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que nos apartemos, que nos perdamos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, justo castigo quiere decir, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Reitero, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Algunos maestros bíblicos que han estudiado mucho en los seminarios, pero en realidad no son maestros bíblicos, ellos han aprendido de Calvino, de Arminio, de teólogos, que eso es diferente, porque estos hombres podían interpretar, pero generalmente no interpretaban correctamente lo que dice la Biblia. Así que nosotros tenemos que ser alumnos de la palabra de Dios, no alumnos de esta persona que torcieron las Escrituras. Algunos maestros bíblicos interpretan erróneamente diciendo que este pasaje no se refiere a que los salvos no debemos descuidar la salvación. Ellos interpretan que este pasaje no se refiere a que los salvos, nosotros, no debemos descuidar la salvación, porque la salvación no se puede perder, según ellos. Dicen que va dirigido a personas no salvas, que oyeron el mensaje de salvación y no le dieron la importancia que tenía. ¿Qué oyeron? Pero no le dieron importancia, y se les pide que no descuiden ese mensaje. Cuando escuchan, dicen ellos, que no descuiden cuando escuchen el mensaje del Evangelio, cuando lo escuchan para que se puedan salvar, dicen ellos, interpretando este pasaje. Nada más erróneo que interpretar este pasaje de esta manera.
A la luz de la palabra de Dios y con la iluminación y guía del Espíritu Santo, vamos a examinar minuciosamente el mismo con la ayuda del Señor. Y paso al segundo punto. Toda la carta a los hebreos va dirigida a cristianos. Toda la carta a los hebreos va dirigida a cristianos, a personas salvas, seguidoras de Cristo. Se lo quiero mostrar. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, la primera parte del 2, leemos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué descubrimos aquí? Nos preguntamos, ¿a quiénes habló Dios muchas veces y de muchas maneras a los antepasados por los profetas? ¿A quiénes? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. No habló Dios a los paganos, sino al pueblo de Israel, a los hebreos, a quienes va dirigida la carta. En segundo lugar, ¿a quiénes habló Dios en estos últimos días por medio de su Hijo Jesucristo? Usa tu sentido común. ¿A quiénes habló Dios en estos últimos días por medio de su Hijo Jesucristo? A los seguidores de Cristo, a los salvados. Porque la gente que no es cristiana, que no sigue a Cristo, ¿qué va a escuchar el mensaje de Dios? Que si ni lo tiene a Cristo ni le interesa. Recién cuando se convierte, comienza a leer la Biblia, comienza a interesarse. Ahora vamos a pasar al tercer aspecto. Debemos tomar en cuenta el contexto del pasaje. Siempre hay que examinar el contexto. Quiere decir el pasaje previo y a veces el posterior al pasaje en cuestión. Todo el primer capítulo está dedicado a la exaltación de Cristo. El primer capítulo de Hebreos está dedicado a la exaltación de Cristo sobre todos los ángeles creados por Dios. Para los no salvos, eso sería irrelevante. Si nosotros nos ponemos a hablar de decirle, ¿sabías que Cristo es superior a los ángeles? Bueno, me da lo mismo, diría un inconverso. Porque hay muchos que incluso le hablan a los ángeles, le oran a los ángeles, o le oran a los santos, o le oran a los difuntos. Las personas que no son seguidoras de Cristo dicen, le estoy rezando a mi mamá que ya murió para que me ayude. ¿Nos damos cuenta? Están en oscuridad, no entienden la palabra. Entonces, todo el primer capítulo está dedicado a la exaltación de Cristo que para los no salvos sería algo irrelevante, puesto que no conocen a Cristo. Todo el primer capítulo. ¿Qué quiero decir con eso? Que el pasaje previo está dedicado también a los cristianos, a los salvos. Al finalizar el primer capítulo, en el versículo 14, o sea, Hebreos 1:14, hablando de los ángeles, dice: ¿no son todos espíritus ministradores? Esto quiere decir servidores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. No sé si sabía, los ángeles fieles de Dios están al servicio de Dios y Dios los envía para proteger, para ayudar a los seguidores de Cristo. Pero nunca se te ocurra orar a un ángel. No, porque podés empezar a comunicarte con un demonio. No se le ora a los ángeles, se ora a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Y Él dispone, o no, si va a enviar ángeles a evitar que choques con el auto, a protegerte, a guiarte. Esa es una prerrogativa de Dios. Yo oro, Señor, si es necesario, envía tus ángeles a proteger mi viaje, a proteger mi vehículo, porque Dios lo promete. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor, no de cualquiera, sino de los que le temen, de los que le respetan a Dios, de los que le tienen en cuenta a Dios. Así que en ese versículo dice que los ángeles son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahora, ¿por qué habla en futuro como si fuera que se refiere a los que aún no son salvos?
Alguien de los que piensan diferente, ¿viste? Los que serán herederos de la salvación. Esto se está poniendo algo muy interesante. Yo quiero que lo entiendas muy bien. Paso al cuarto punto. Fuimos salvos sin la menor duda, pero condicionalmente. Quiero repetirlo. Cuando recibimos a Cristo en el corazón, no de labios, de corazón, en el acto fuimos salvos. ¿Qué quiere decir salvo? Nos libramos de ir al juicio de condenación por ser pecadores y nos libramos de ir primero al infierno y luego al lago de fuego. Nos libramos. Pero cuidado, condicionalmente. ¿Qué quiere decir? Bueno, estamos siendo salvados actualmente con tal que permanezcamos fieles hasta el final. Con tal de que seamos fieles hasta el final. Voy a poner un ejemplo que yo no lo tengo en mi apunte. Cuando vas y compras algún electrodoméstico, la fábrica te garantiza el electrodoméstico, pero te da un manual cómo tenés que usarlo. Y si vos enchufás el aparato en una corriente continua y era para corriente alterna, y decís, señor, este aparato no anda, se me quemó, ¿en qué corriente usó? En la continua. Ah, no le cubre la garantía. Hay condiciones. Cuando Dios nos salva, dice, hijo, estás salvo. Si hoy te morís, entras al cielo. Pero yo te doy condiciones que están en mi palabra. Básicamente la condición es mantenernos fieles hasta el fin de nuestra vida en la tierra para entrar al cielo al morir. ¿Estamos yendo? ¿Estamos entendiendo? Por eso digo condicionalmente, no tenemos la menor duda de ser salvos, pero si yo me aparto y los otros dicen, ¿por cuántos pecados te vas a perder? ¿Por 1, por 2, por 10? No, si yo me aparto del Señor, y eso ocurre en forma progresiva, sutil, empiezo a dejar de orar, empiezo a dejar de leer la Biblia, no me congrego, empiezo a tener prácticas mundanas. Cuando yo me di cuenta, a la lona, campeón. Fui salvo, pero después ni con guinche me pueden traer al camino del Señor. Me enfrié hasta los huesos. ¿Me explico, hermano? Me enfrié. Y es más fácil que un inconverso acepte a Cristo y lo siga que un creyente salvo apartado. La experiencia de 48 años de conocer al Señor me dice, el que se apartó es difícil. Hebreos más adelante dice que es imposible que los que se apartaron vuelvan al camino del Señor. Por eso, no descuides tu salvación. Manténela como un gran tesoro. Sé fiel, sé consagrado, firme, fiel hasta el final de tu vida, hasta entrar al cielo. Así que fuimos salvos con la condición que nos mantengamos fieles hasta el fin. Es decir, que si nos apartamos del Señor, perderemos la salvación. Estamos siendo salvados actualmente con tal que permanezcamos fieles al Señor hasta el fin. Y te lo quiero probar en la Biblia. En Hebreos, capítulo 3, versículo 12 al 19 leemos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. Escucha bien lo que sigue. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el desierto, donde el pueblo de Israel le provocó a Dios. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y ahora escucha bien esto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron?
y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Está claro? Totalmente, totalmente. Ahora, los que niegan esto dicen, bueno, ese reposo no es la tierra prometida, es tener un descanso en el alma. No, no, no. Ese reposo era entrar a la tierra donde fluía leche y miel, que es una figura del cielo. Ya habían salido de Egipto. Y nosotros siempre hemos aprendido que Egipto es el símbolo del pecado, símbolo del mundo, de la perdición, y estaban camino a la tierra prometida, que es símbolo o figura del cielo. Pero habiendo sido salvos, se perdieron por incredulidad, por apartarse del Dios vivo, por el pecado, por no perseverar firmes hasta el fin. Y vemos que no pudieron entrar a la tierra prometida, que es la figura del cielo. Cuando entremos al cielo, esa es, entre comillas, la tierra prometida. Pasamos al quinto punto. Seremos definitivamente salvos cuando lleguemos al cielo. Si es que llegamos. Yo voy siguiendo 48 años al Señor. Pero si en el año 49 yo me aparto de Dios, si permito que el invierno empiece a entrar en mi corazón, en mi mente, hoy por H o por B, no oro, no leo la Biblia, no confieso mis faltas, no le pido perdón, no le sirvo, dejo de congregarme. Fuiste. Lentamente me voy alejando del Señor. Eso no ocurre de un día para otro, porque si alguien me dice, Arnoldo, ¿vos te estás por apartar del Señor? No, 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 jamás. Pero el enemigo es tan astuto, y mi carne, mi naturaleza caída también, que hoy porque hace calor, mañana porque hace frío, pasado porque no tengo ganas. Excusas, excusas, excusas. Entonces, pasamos a ver otros ejemplos. Seremos definitivamente salvos cuando lleguemos al cielo. Yo les quiero mostrar algo. Porque fuimos salvos en esperanza. La esperanza de llegar a la meta, la esperanza de llegar al cielo. Le quiero mostrar en la Biblia, en Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25, leemos: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Fuimos salvos, estamos siendo salvados, pero la salvación definitiva es cuando entremos al cielo. ¿Me explico, hermanos? Con la condición de que yo me mantenga fiel y firme. Escuché a un predicador hablando tontería, dice que le metemos miedo a la gente y dice que si dejas de diezmar vas a perder la salvación y si dejas de venir al culto vas a perder la salvación. No hay tal cosa, no hay tal cosa. No se trata de eso, eso es mentira, eso es una falacia. No, la salvación uno la puede llegar a perder si permitimos que el invierno espiritual, la frialdad, la indiferencia, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Y que Dios se va a esconder de mí después de un tiempo? No se va a esconder, pero mi corazón se puede tornar apático, indiferente, insensible. Puede mi conciencia cauterizarse y dar lo mismo seguir a Cristo como no seguir. Y eso se ve en la vida práctica, pero a gran escala. Los que no creen que la salvación se pueda perder, dicen, nunca fueron salvos. Sí que fueron salvos. Eran predicadores, eran hermanos consagrados, recibieron la unción del Espíritu Santo, pero se dejaron estar. Entonces, seremos definitivamente al llegar al cielo. Le voy a poner algunos ejemplos muy claros en la Biblia de lo que estamos aseverando. Los apóstoles eran salvos. Te pregunto, ¿crees que los apóstoles eran salvos o no? ¿Cuál es tu parecer? ¿Sí o no? Eran apóstoles de Cristo, eran salvos. Él no tenía 12 apóstoles inconversos, eran salvos. Pero mirá lo que le dice Jesús en Mateo 18, 1 al 3. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo:
¿quién es el mayor, el más importante en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿qué dice ahora? No entraréis en el reino de los cielos. ¿A quién se lo dijo? A los apóstoles. ¿Había condiciones? Sí. Estaban ahí riñendo por ser uno más importante. Yo quiero sentarme a tu derecha, yo quiero sentarme a tu izquierda, yo quiero ser más importante que los otros. Y él los reprendió duramente. Dice, si ustedes no se vuelven como niños, aunque sean apóstoles, aunque sean salvos, no van a entrar al reino de los cielos. ¿Está claro? Le voy a poner otro ejemplo. La mujer de Lot era salva, la mujer de Lot. Pero al mirar hacia atrás se volvió estatua de sal, perdió la salvación. Quiero recordarte muy brevemente, Dios descargó su ira sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque eran ciudades prostituidas por la homosexualidad, el lesbianismo, pero antes sacó a Lot, a su mujer y a sus hijas. Las salvó de una condenación. Pero en Génesis 19:26 leemos, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Qué te parece? Está ahí. Para lo único que le habrá servido a Lot era para salar la sopa o salar el asado. Estatua de sal. ¿Se salvó? Se perdió. Se había salvado de la condenación de Sodoma y Gomorra, pero ahora miró para atrás, se volvió para atrás y perdió la salvación. Le voy a poner otro ejemplo. Judas Iscariote era salvo. Era salvo. Los calvinistas dicen que no era salvo, pero yo digo que están totalmente equivocados. Era un apóstol, pues recibió poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermos junto con los otros apóstoles. Y te lo voy a mostrar. En Lucas 9, versículos 1 y 2, leemos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Te pregunto, ¿le hubiera dado Jesús todo eso a Judas si era inconverso? Poder del Espíritu Santo, poder para sanar enfermos, poder para resucitar muertos, poder para liberar al poseído. ¿Le hubiese dado? ¿Dios le da eso a los inconversos? No, eso le da a los salvos. Judas perdió la salvación. No es que nunca se salvó. No es verdad lo que algunos enseñan, que Judas nunca fue salvo. Y dicen que eso porque niegan que se pueda perder la salvación. Podría seguir con muchos otros ejemplos. Pero quiero pasar al punto 6. Todos los salvos debemos mantenernos fieles. Todos los salvos debemos mantenernos fieles. Volvamos a nuestro pasaje sobre el cual estamos meditando y observemos atentamente que el escritor de Hebreos, se incluyó él mismo. ¿Se incluiría él si el pasaje va dirigido a personas no salvas? Yo te lo quiero mostrar sobre el texto bíblico. En Hebreos 2, versículo 1 y 3. Dice así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos. No dice que ellos, los inconversos, los no salvos, atiendan. No, atendamos a las cosas que hemos oído. Él se incluye. Él está en peligro de perderse si no presta atención. No sea que nos deslicemos. Nos dice, no sea cosa que se deslicen los no salvos. Él se está incluyendo. Y el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros? No dice cómo escaparán ellos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Paso al punto número 7. No debemos forzar ni desvirtuar las Escrituras.
Los que niegan que debemos cuidar nuestra salvación dicen que el mensaje no habla de la salvación, sino del mensaje de salvación. Quiero repetir, los que niegan que la salvación se puede perder, dice que acá no está hablando de la salvación, dice que acá habla del mensaje de salvación. Pero eso no es verdad. En el texto no aparece ninguna alusión al mensaje de salvación, sino de la salvación propiamente dicha. ¿Está claro? Voy despacito para que lo podamos asimilar. Es absurdo pensar que los no salvos no deben descuidar un mensaje que nunca lo han recibido, o que habiéndolo recibido no le prestaron atención en el pasado. Y ellos dicen que ahora le habla a los inconversos para que presten atención. No, le está hablando a los creyentes para que no descuiden la salvación. Todo el versículo 4, estoy hablando ahora de Hebreos 2:4, va dirigido a personas salvas. Observemos atentamente. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La última expresión del versículo 4 dice, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Te pregunto, ¿repartiría Dios el Espíritu Santo a personas no salvas? No, por supuesto que no. Yo quiero ir redondeando el tema. No lo voy a agotar hoy al tema porque es un tema demasiado importante. Yo voy a seguir hablando con otros pasajes y otros pasajes y otros pasajes y te voy a comprobar en la palabra de Dios, no lo que dijo fulano de tal, sino lo que dice el Espíritu Santo a través de la palabra inspirada. Pero yo quiero concluir. Definitivamente el pasaje nos pide a los que ya somos salvos que no descuidemos la salvación. O dicho de otra forma, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Todo el tiempo de nuestra peregrinación en la tierra, porque la podemos perder. Yo he conocido a queridos hermanos, he conocido a pastores, incluso en esta iglesia, en el pasado, que han caído en pecados horrendos, increíbles, y que se han apartado de Dios, estando en adulterio, en fornicación, viviendo una vida depravada. Y los que creen que no se puede perder, sí, no importa si es adúltero, no importa si es fornicario, no importa lo que hizo, él es salvo y para siempre es salvo. Ese es el gran engaño de Satanás para que la gente se duerma en los laureles. La palabra de Dios dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor, con temblor, todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y te quiero mostrar en Filipenses 2:12, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice el apóstol Pablo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermano querido, esto no es para echarte miedo. Yo quisiera, por el amor de Dios, que entremos juntos al cielo. Yo me tengo que cuidar. Vos tenés que cuidarte. Acá no hay títulos, que si soy obispo, que si soy pastor, que si soy supervisor de distrito. Yo puedo ir a parar al infierno si yo descuido mi salvación, si yo me dejo estar. ¿Me explico? Por eso con temor reverente yo quiero decirte, si recibiste a Cristo en tu corazón de verdad, sos salvo, naciste de nuevo. El punto es, ¿lo estás siguiendo? ¿O Jesús pasó a ser historia del pasado? ¿Qué lugar ocupa Jesús hoy en tu corazón? Si esta noche murieras, ¿qué lugar está en el centro de tu corazón? ¿Tus intereses personales? ¿Tu deporte favorito? ¿Tu yo? ¿Tus preferencias? ¿Tu gana? ¿No tengo gana? ¿No deseo? ¿Quién manda en tu vida? La Biblia nos dice que tenemos que perseverar
fieles hasta el fin, porque los que perseveran fieles y firmes hasta el fin, estos serán salvos.